vamos a redactar lo que son los artículos para nuestro blog o para nuestra página web. Y algo que te voy a recomendar es que prepares las fotografías, que no las subas con sus dimensiones originales. Y mi recomendación es que utilices las dimensiones de 1280 píxeles de ancho por 720 de alto. No sé por qué, pero yo siempre he utilizado estas medidas que para mí son estándares a la hora de redactar y publicar un artículo en Internet. Entonces, ya esto lo hicimos en el capítulo anterior para redimensionar las fotografías. Aquí tengo dos de las que ya te había mostrado, ya las había trabajado, por cierto. Y aquí lo que vamos a hacer, te voy a hacer la prueba con una horizontal y una vertical. ¿Cómo hacemos para que tengan 1280 por 720? Eso es sencillo, nos vamos aquí a lo que es la herramienta recortar y como puedes ver, aquí ya yo había aplicado esa medida de 1280 de ancho por 720 de alto y eso lo hacemos aquí en la parte superior, en lo que es la barra de opciones. Te comento que en mi academia tengo un curso de Photoshop de principio a lo que tiene que ver con un nivel más avanzado, por si te interesa. Este capítulo no es de Photoshop, pero te voy a enseñar cómo se recortan las imágenes con esas medidas, 1280 por 720. Primer paso, elegimos la herramienta, luego en la barra de opciones encontramos aquí este desplegable y como puedes ver, aquí yo puedo jugar con lo que son las dimensiones de la fotografía. Aquí tengo cuadrado, aquí tengo una serie de opciones, pero en mi caso voy a elegir una de las panorámicas, en este caso 16:9, y aquí voy a jugar con el tamaño. En vez de 16, que tenga un 1280 por 720 de el lado vertical. Le doy en OK y listo. Ahí tendríamos lo que habíamos visto. Sin embargo, aquí voy a agrandar esto un poco hasta pegar con el borde de la parte superior y acá abajo igual hasta pegar con el borde de la parte inferior. Luego, aquí en las dos opciones que vemos dice eliminar píxeles recortados y la segunda opción tiene que estar seleccionada. Rellenar según el contenido. ¿Qué significa eso? Que estas partes grises, es decir, sin fondo, van a ser rellenadas de acuerdo al contenido adyacente que encuentre Photoshop. Esto es, lógicamente, algo que se ha venido implementando y que ahora funciona a la perfección en lo que es Photoshop. Le voy aquí en OK y vamos a esperar unos segundos que haga el proceso para que veas, ahí tendríamos ya nuestra imagen con las dimensiones 1280 por 720. Ahora, ¿cómo la exportamos? Lógicamente, en archivo y en exportar, guardar para web. Y aquí tienes que jugar un poco sobre la calidad de la fotografía y sin perder de vista el peso y la duración de carga en un sitio web. Como ves, aquí yo tengo una calidad de 10 y aquí puedo jugar con una calidad mediana. Aquí subiría la calidad y aquí vemos el peso. Yo creo que entre lo que es 100 y 200 o máximo unos 400 sería lo más ideal para una fotografía. Yo aquí le daría en guardar, pero le voy a dar en cancelar porque ya tengo este trabajo hecho. Te voy a hacer la demostración con un archivo vertical y en este caso, como ya tengo las dimensiones listas, simplemente voy a arrastrar hacia más o menos ahí. No lo voy a hacer totalmente al final, sino que por ahí y este lo haré más o menos ahí. ¿Ok? Y le doy igual que rellene según el contenido. Y aquí quizás me va a dar algún problema porque tiene muy pocos bordes en los laterales. Simplemente te voy a demostrar, ya esto lo hice, te estoy demostrando cómo puedes redimensionar las imágenes y exportarlas optimizadas para un sitio web que pueda visualizar. Si como ves, aquí cometió un pequeñísimo error, pero no importa. Vamos a presionar la letra L de lazo y voy a elegir esta parte, la selecciono y ahora presionamos la tecla Shift más la tecla Backspace o la tecla de borrado. Y aquí nos aseguramos que aparezca en contenido, según contenido, aquí en normal
opacidad 100%, adaptación de color y le damos en OK. Listo esto, le daríamos igual en exportar, guardar para web y aquí jugaríamos. Como te dije, yo ya tengo esto preparado, solamente te quería demostrar. Voy a minimizar esto y voy a abrir esta carpeta porque aquí ya las tenías. Selecciono esto, selecciono este otro que está acá y lo arrastro. Le digo aquí en reemplazar y ahí estaría las fotografías listas. Ahora sí, nos vamos a nuestro Adobe Portfolio y vamos a empezar a añadir páginas o crear una página nueva. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos venimos aquí a páginas y aquí le decimos crear página. Le damos en crear. Aquí le pondríamos el nombre de nuestro artículo. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, yo, como les menciono, tengo aquí uno y vamos a empezar con lo que es la fotografía corporativa y es esto. Entonces, yo voy a poner acá, este es el título, el nombre que le vamos a dar y yo lo pondría acá. Este es el título de la página y ojo aquí, ¿verdad? ¿Cuál será el destino? Aquí vamos a encontrar tres destinos: portfolio, blog y Word. Entonces queremos que el destino sea esta colección, blog. Aquí esto lo dejamos deseleccionado y le damos en crear página. Lógicamente se nos va a abrir aquí y como ven no se agrega al menú porque está dentro de una colección. Entonces aquí, ¿qué haríamos? Que yo voy a incluir una imagen, esa imagen yo ya la tengo localizada en lo que es el disco F. Aquí lo tengo, ok, y voy a cambiar la vista rápidamente. Cambio la vista y le digo aquí en artículos y como es la primera que estoy redactando, es decir, el primer artículo, esta es la imagen que quiero que se muestre aquí, ok. Esta sería la fotografía destacada. Aquí yo puedo trabajar con los márgenes. Recuerden que aquí en anchura, alineación, podemos trabajar. Esos márgenes los podemos trabajar sin ningún problema y lo podemos hacer igual en la parte de arriba. Personalizar, trabajamos un poquito hacia ahí y que pegue exactamente por ese lado. Ahora nos ubicamos acá para que nos aparezca el signo más y aquí incluiremos más texto. ¿Cuál texto? Bueno, el que ya tenemos aquí. Yo voy a incluir, por ejemplo, voy a incluir los primeros párrafos, copio los párrafos, me vengo aquí otra vez. Recuerden que primero hay que seleccionar el texto y pego. Ahí lo tendría. Aquí perfectamente yo puedo trabajar con el tamaño para que sea un tamaño de más o menos 13. Creo que muy pequeño, un 15 está bien. La alineación, bueno, aquí que sea centrada y listo. Lo otro, bueno, el color que sea blanco, que sea un color blanco. Vamos a seleccionar nuevamente. Ok, ahí lo tengo seleccionado. Voy a ponerle un color blanco. Listo. Y ahí lo tendría. Este otro igual, un color blanco. Ok, listo. Lo segundo será poner lo demás. Aquí voy a elegir este texto, que sería como un segundo título, y lo agrego por acá. Elijo texto, pego, selecciono esto y aquí en vez de que sea párrafo, que sea una subcabecera. Y esta subcabecera le ponemos por lo menos un 20, que sea ahí, y que sea de color blanco. Después vamos a agregar una segunda imagen. Es este, la pegamos. Excelente, por ahí. Estamos muy bien. Vamos a trabajar lo que es anchura, abajo que no tenga margen. Y este también le vamos a decir que arriba no tenga mucho margen y que abajo tampoco. Luego aquí agregamos el restante
texto, que sería este. Copiamos, volvemos acá y pegamos el texto. Seleccionamos todo esto y aquí cambiamos el color a blanco y en listo. Bien, y ahí tendríamos nuestro primer artículo con su título, con su cuerpo, imagen principal y con un segundo, una segunda imagen y el restante. Ahora, si se preguntan, ¿puedo que esta imagen sea más pequeña? Es decir, poner a un lado la imagen y del lado derecho el texto. Por supuesto, le damos aquí en lo que es el más y aquí elegiríamos la imagen y como pueden ver perfectamente podemos escribir de esa manera. En mi caso, yo voy a eliminar y lo dejaría ahí. Bien, ahora, ¿qué pasa si me voy aquí al blog? Ya podemos ver que tenemos nuestra primera entrada, nuestro primer artículo. Importante las dimensiones. Las dimensiones que les estoy dando se adaptan a cualquier dispositivo. Por eso pueden verla que aparece de esa manera. ¿Cómo haríamos la segunda página? Lo haríamos igual. Le damos aquí. Vean que anteriormente lo hicimos desde página, pero aquí perfectamente lo podríamos hacer. Le damos en página. Aquí ponemos el título. En este caso voy a eliminar este artículo y tengo por acá el artículo sobre embarazo. Este otro tengo aquí, déjenme arrastrarlo nada más. Aquí lo tengo. Este es el título, el nombre y, oh, perdón, aquí hice un desastre. Aquí lo tengo. Pongo el título, aquí igual el destino va a ser el blog y le doy en crear. Dice que debe tener entre 0 y 55 caracteres. Aquí le estoy poniendo demasiado ojo con eso, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a cambiarle el título. Qué debo considerar en una sesión de embarazo? Le damos clic fuera y ahí lo permite. Le damos en crear y listo. ¿Qué era lo que seguía? Bueno, vamos a empezar aquí quitándole los márgenes para que no sea tan... Lo quitamos, lo dejamos más o menos ahí y aquí le quitamos. Y lo siguiente, agregar una fotografía. La imagen de portada va a ser, por ejemplo, esta. Yo la agrego. Mientras carga, voy a trabajar en la anchura. Le quito y le quito. Ahí la tendría. Ok, lo segundo será poner el restante, el texto, lo demás. Ok, por acá voy a seleccionar por lo menos dos, porque este es grande. Copio este y me vengo acá, elijo texto y pego. Aquí lo tendría, selecciono todo, le cambio el color a blanco y listo. Ahora, este segundo, que es como un título, yo en vez de que sea un párrafo, lo voy a poner subcabecera, perdón. Ahí lo tendría. Ahora, aquí, ¿por qué seleccioné esta parte del artículo y no lo seleccioné todo? Porque aquí lo que quiero es agregar una segunda imagen, pero esta segunda imagen va a ser diferente. Primero, voy a elegir parte del texto, por ejemplo, esto, lo voy a seleccionar aquí. Vean que aquí tengo suficiente texto, pero voy a seleccionar este. Pueden ser dos. Vamos a ver estos dos párrafos. Me vengo por acá y elijo texto, pego el texto, selecciono todo y le cambio el color a blanco. Ok, lo segundo es cambiar esto a su cabecera. También su cabecera y aquí a la derecha, más bien a la izquierda, agregaré una segunda fotografía, en este caso esta, y como pueden ver ahí ya cambia nuestro post. Si este artículo lo vamos a ver en un dispositivo móvil, nos vamos a dar cuenta que la imagen saldrá antes del texto. Ahora vamos a escribir el resto de nuestro artículo. Ok, copio y me vengo aquí, selecciono, elijo texto
y simplemente lo pego. Selecciono todo para cambiar primeramente el color ahí y aquí elijo lo que es el encabezado, que sea subcarpeta, aquí igual, que sea subcarpeta, y de esa forma tenemos nuestro artículo sobre embarazo. Le voy a dar acá en actualizar y me voy a ir voy a abrir aquí este navegador y lógicamente copio la URL, me vengo acá, lo pego en Firefox para ver el sitio, le voy a dar acá en aceptar y si me voy a blog, vean que aquí me aparece, aquí tengo mis dos entradas que debo considerar en una sesión de embarazo y entender qué es la fotografía corporativa. Señores, así es como se redactan artículos en nuestro sitio web creado con Adobe Portfolio. Como los leeríamos simplemente entrando y ahí podemos ver todo lo que hemos escrito, la imagen principal, podemos ver por acá todo lo relacionado. Si yo le doy aquí, puedo ver las dos fotos o las fotos que incluya mi artículo recién redactado. Nos vemos en el siguiente capítulo.